En la Argentina la derecha hoy es libertaria, fundamentalmente porque el líder de la derecha argentina hoy es libertario. Quizás podríamos haber dicho en el 2018 la derecha argentina era conservadora, porque los movimientos conservadores que sobre todo estuvieron en la base de los movimientos pro vida eran los que en ese momento llevaban adelante banderas de derechas. Por ejemplo, de ahí salió Gómez Centurión, por ejemplo, ahí tenés un caso muy claro. Las derechas son plurales. Vos tenés derechas libertarias, derechas conservadoras, derechas nacionalistas, que yo prefiero llamarles patriotas, porque la patria es un concepto que yo reivindico y la nación en la modernidad se suele entender como una construcción del Estado y la patria es preestatal. Entonces prefiero yo el concepto de patria y así distingo a aquellos que confunden el amor por la patria con el amor por el Estado. Y yo encuentro que derecha es un término inevitable, por eso lo uso. Es inevitable. Bueno, acá estamos, en este podcast que iniciamos ya, estamos en el tercer capítulo con nada más ni nada menos que Agustín Laje, un invitado de lujo que tenemos la posibilidad única de entrevistarlo porque, primero que no da, o no lo he visto en muchas entrevistas en la Argentina, y en segundo lugar, eso podría ser un doble, por alguna razón no lo vemos, y también, hay una cuestión que escapa a lo que son los medios, que es que muy rara vez te encontrás en el país. Gracias, Iñaki, por invitarme. Te cuento que, yo llegué anoche desde Colombia, donde estaba en una gira, y hoy me ha explotado el teléfono de periodistas de grandes medios. Estamos hablando de LN+, Radio Rivadavia, gente también de TN, y me han estado llamando, pero no, yo no... O sea, entre venir acá y charlar con vos y estar con estos tipos que yo creo que le hacen un daño terrible al país, en general, no todos evidentemente, pero en general prefiero venir y apostar a este tipo de comunicación social. La encuentro mucho más genuina, más pura, más sana y más rica también en el diálogo. Entonces, ni les contesté. Está muy bien, Quedó ahí. Estaban escribiendo y escribiendo. Y seguirán escribiendo. Ellos del otro lado, ¿sabes? Porque me han estado acompañando. Y aparte que hay otra cosa, que es que a mí me han tenido marginado mucho tiempo. Y no me quiero poner en víctima, pero ha sido así. Esto me lo confirmó a mí Javier Milei, que él está así insertado en los medios de una manera muy clara. Y él hizo en su momento muchas cosas para tratar de que me llamaran. Y la respuesta que siempre recibió fue negativa, rotunda. Y Javier me dice: vos tenés un cepo mediático. Bueno, no importa, yo puedo lidiar con eso. Y yo recuerdo una entrevista para la revista Noticias, que la periodista llegó y me dijo: mira, dice, te voy a ser totalmente sincera, yo estoy en el otro extremo del abanico ideológico y yo voy a pagar un precio caro por hacerte esta entrevista, porque en el medio, dice ella, hay una especie de acuerdo tácito de que no debemos entrevistarte porque, cometeríamos un error si lo hiciéramos, un error político. Pero yo creo que es al revés, me dice ella. Te tenemos que entrevistar porque ya existís. Dice, no podemos escapar a este fenómeno, tenemos que hacernos cargo de esto, dice. Y cuando el medio no te puede construir, el medio no te puede destruir. A mí me quedó grabado eso. Porque digo, sí, qué interesante cómo aparte ella se abre a mí diciéndome: esta entrevista en verdad tiene un propósito en última instancia destructivo. No vengo a tratar de construir nada, sino de justamente como yo te pongo acá, mañana te saco. Entonces a mí los medios tradicionales me tienen sin cuidado, no me interesan, me parecen aburridos, me parecen vacíos y me parecen ensobrados en general. Así que prefiero no estar. Y como no te pusieron, no te pueden sacar, que a la vez te da cierta inmunidad en el sentido de decir, no estás condicionado a el humor de un productor de turno. Exacto. O a la ideología, porque tranquilamente podría haber una persona que no esté de acuerdo con vos y
No te digo, jamás estaría de acuerdo en que te saque el aire, pero es cierto que cuando uno esté en línea con el productor, a uno lo llaman más Sí. o menos, pero vos quedaste de alguna manera escindido de eso. No los necesito y eso es lo que me hace ser libre. Porque cuando vos empezás a necesitar de mucha gente para lo que haces, empezás a perder libertad. Entonces yo prefiero, como te digo, apostar a otro tipo de comunicación social como esta, ayudar aparte a gente que está en la línea y que está tratando de cambiar las cosas, que está dando su batalla cultural. Y bueno, sí, quizás que me pierda tener un alcance enorme con gente del medio hegemónico, pero el alcance, o sea, creo que lo voy a tener de todas formas. Hoy hay una gran tendencia de abandono a los medios tradicionales, sí, y esa tendencia se va a agudizar en los próximos años. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Vos hablás siempre de derechas, nunca hablas de la derecha. Ajá. Y a mí me llama la atención el concepto porque me da pie a pensar que las derechas pueden ser distintas de acuerdo no solamente al momento histórico, sino a dónde se sitúan. Sí. Y mi pregunta es, ¿estás de acuerdo seguro en que la derecha reúne conceptos básicos? Y quiero saber, en el caso de estudio puntual de la Argentina, ¿qué diferencias tiene con el concepto general de derecha? Y en segundo lugar, de alguna manera, ¿qué crees que le aportó? Y esta pregunta es más mía, viste, sí, de que siempre. ¿Qué le aportó la Argentina al concepto de derecha? ¿Hay algo que la Argentina le haya dejado o le ha quitado? A ver, en la Argentina la derecha hoy es libertaria. Fundamentalmente porque el líder de la derecha argentina hoy es libertario. Quizás podríamos haber dicho en el 2018 la derecha argentina era conservadora, porque los movimientos conservadores que sobre todo estuvieron en la base de los movimientos pro vida eran los que en ese momento llevaban adelante banderas de derechas. Por ejemplo, de ahí salió Gómez Centurión, por ejemplo, ahí tenés un caso muy claro. Las derechas son plurales. Vos tenés derechas libertarias, derechas conservadoras, derechas nacionalistas, que yo prefiero llamarles patriotas, porque la patria es un concepto que yo reivindico y la nación en la modernidad se suele entender como una construcción del Estado y la patria es preestatal. Entonces prefiero yo el concepto de patria y así distingo a aquellos que confunden el amor por la patria con el amor por el Estado. Y yo encuentro que derecha es un término inevitable, por eso lo uso. Es inevitable. Vos fijate que la diferencia entre la izquierda y la derecha ha sido establecida como lenguaje político desde la Revolución Francesa. Y desde entonces se ha venido reproduciendo en todos los contextos, en todos los espacios. Cuando uno se sube a un taxi, vamos a poner una hipótesis, estás en España, te subiste a un taxi y le decís al taxista, a ver, mire, yo no soy de acá de España, pero quiero entender algo de la política española. Vamos a ver. Santiago Abascal y Pablo Iglesias, ¿cuál es de derechas, cuál es de izquierda? Y el taxista es muy probable que te responda bien. Abascal es la derecha en España y Unidas Podemos, o sea, el sector de Iglesias, es la izquierda. Bien, ahora vos imagínate que yo me subo a ese taxi y le digo, bueno, a ver, ¿cuáles son, no sé, paleolibertarios? ¿Cuáles son hayekianos? ¿Cuáles son neoconservadores? Bueno, ya eso es un lenguaje político propio de las historias de las ideas políticas que amerita un estudio que no todo el mundo tiene tiempo para hacer. Por eso mismo, la función de la izquierda y la derecha es reducir la complejidad de un mundo políticamente complejo y variado. Entonces, cuando aparecen estos términos, la izquierda no tiene ningún conflicto con decirse de izquierdas. Vos fíjate, la izquierda no vas a encontrar generalmente que, no sé, un tipo del FIT o del Partido Obrero o de la socialdemocracia argentina, que la podemos encontrar en la UCR, por ejemplo, y también dentro de todo el complejo esquema de Juntos por el Cambio. Y vos le decís, acá estamos con una persona que tiene una sensibilidad de izquierdas o que él es de izquierdas. Y es muy poco probable que él te diga, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo creo que en verdad hay que cambiar el lenguaje político. No, eso solamente lo hace la gente de la centro derecha. De la centro derecha y a veces también de la derecha. Que cuando le dicen, esta persona es de derechas, esa persona y nomás se ataja.
y dice, no lo soy. Yo en verdad no creo en la diferencia de izquierda y derecha, yo estoy en otra fase. Sí, hermano, estás en otra fase, pero el mundo habla con esas palabras y te tenés que adecuar a eso. Yo no te tiene que dar vergüenza. No, y además, dándote vergüenza, les pones de manifiesto de que van bien por ahí, que van bien pinchándote. Entonces, vos fíjate que la izquierda es experta en resignificar, darle un nuevo significado a los significantes, a las palabras. Entonces, la izquierda ha resignificado, por ejemplo, el concepto de igualdad, pero también ha resignificado otros conceptos y otras palabras, como por ejemplo putas. ¿No? Uno suele encontrarse putas feministas, escrito con un aerosol, o brujas, somos las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Entonces hay una resignificación de términos que parecerían peyorativos. O por ejemplo, la palabra queer en inglés, que era un insulto que mezclaba weird, o sea, raro, con gay. O sea, el queer era un perverso, un pervertido, un degenerado. Y hoy la palabra queer es el nombre de revistas académicas o de estudios, los estudios queer, o de departamentos en universidades o de movimientos queer. Tenés incluso en redes sociales la opción de poner que tu identidad de género es queer, cuando antes era un insulto. ¿Por qué desde la derecha no entonces se abraza el concepto que identifica este sector, se aprovecha la unidad que puede generar un único concepto relativamente indeterminado, y además se levanta la cabeza de una buena vez y se deja de mirar para abajo? Entonces por eso yo apuesto el término derecha y creo que Argentina tiene mucho para aportarle. ¿Por qué hoy es tan importante en la Argentina luchar? Yo te iba a preguntar más que nada contra el feminismo, pero lo has contestado hasta el cansancio. Pero me parece que hay algo... La ideología de género. La ideología de género, ¿qué trae aparejada? ¿Qué trae debajo de la alfombra? Si bien, a ver, no, tampoco te digo, no, bueno, a grandes rasgos, o lo que muestra, digamos, si lo pensáramos como un iceberg, tampoco es que la punta sea algo que a uno, o por lo menos a mí, tienda a decir, no, sí, vamos con esto. Sí, pero sí. Eso que no vemos, eso que viene abajo. Bien. A ver, la ideología de género, para que se entienda, es una concepción sobre la sexualidad humana que anula sus componentes biológicos y pasa a presentarte la sexualidad humana como una autodeterminación. O sea, yo elijo mi sexualidad porque la sexualidad es una variable que no es dada, sino que ha sido construida por el hombre y por lo tanto puede modificarse. La ideología de género, partiendo de este presupuesto totalmente contrario a las ciencias empíricas y las ciencias modernas, supone que un hombre puede ser una mujer, que una mujer puede ser un hombre, y tenés una serie de efectos que ahí vamos a bajar en el iceberg. Esa es la punta. Vamos a bajar un poco. Bueno, yo te diría, la ideología de género, primero, o sea, te chocaste contra ese iceberg y lo primero que te va a pasar es que vas a quedar obligado a mentir. O sea, eso ya es un problema. Si vos tenés una cuota de sentido moral, vas a sufrir tener que mentir. Y hoy la gente está siendo obligada a mentir. O sea, siendo obligada a ser partícipe de autopercepciones ajenas que no se corresponden con la realidad. Vamos a suponer, vos sos Iñaki, vos te autopercibís una mujer y tenés el derecho a hacerlo, ¿sí? Es un derecho individual a que vos te autopercibas como vos quieras. Pero una ley de identidad de género es algo muy distinto. Esa ley ya me impone a mí una obligación. ¿Cuál es la obligación que me impone esa ley? A ser partícipe de tu identidad. Entonces, si vos me decís, mira, yo soy una mujer y quiero competir en un concurso de natación de mujeres, yo quedo obligado a mentir a la sociedad diciéndole, sí, eres también una mujer. Y eso va a traer costos. Por ejemplo, a las mujeres que van a nadar en contra tuyo, que muy probablemente les puedas ganar porque hay una diferencia biológica en favor del hombre para ciertos deportes como es la natación. Este ejemplo no es un invento, lo hemos tenido hace algunos meses nada más con un campeón de natación femenina. Campeón. O sea, un hombre que no ganaba cuando competía contra los hombres, si no le iba muy bien, pero 462 se pasó. En el ranking. 462 y ahora está en el ranking, en el puesto número 1, número 1, cuando pasó a competir con mujeres. Entonces ahí ya tenés un problema primero que nada de verdad, ¿sí? O sea, yo estoy obligado a mentir. En segundo lugar, como es una obligación, tengo un problema de libertad. Se necesita ejercer una coacción en mi contra. ¿Para qué? Para obligarme a mentir. Y en tercer lugar tenés un problema de justicia.
Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Yo le quiero dar a las mujeres la posibilidad de competir entre ellas en un campeonato de mujeres. Es justo el reglamento del campeonato de mujeres porque hay una igualdad relativa de condiciones. Cuando yo miento y coarto la libertad, genero una injusticia que termina cristalizando en este ejemplo que acabamos de dar, que podríamos dar un montón de otros ejemplos mucho más complicados. En Córdoba, hace 2 años, un preso que estaba preso por golpear a mujeres. Arruinás la entrevista, no puede ser que hable. Me adelantas todo. Ok, adelante. Dale, por favor. Es más, te digo, escuchá. Vos cortame cuando me cortes porque yo, digamos, puedo irme por las ramas. Entrevistarte sos un libro abierto, es impresionante. Justamente te iba a preguntar. Bueno, se estuvo hablando mucho sobre el narrador Lia Thomas. ¿Qué opinión tenías? Ya me la diste. Y por último, sobre este preso. Había 2 casos, acá me adelanté. Uno sobre un caso en el cual se le redujo la condena, digamos, porque al autopercibirse mujer ya no hay más violencia de género. Y otro de un preso que violó a 2 mujeres y las embarazó. Sí, en Córdoba. Sí. En mi ciudad. Es una locura. Que haya una ley que te diga que el sexo depende de la... Porque definitivamente, ellos se escudan diciendo, no es el sexo, es la identidad de género. Claro. Ok, pero el efecto social es el mismo que vos me digas que el sexo. Claro. Es decir, en Salta hay otro caso de un tipo que se jubila 5 años antes porque cambia de identidad de género frente al Estado. O sea, el efecto práctico, vos lo llames identidad de género o lo llames lisa y llanamente sexo, es el mismo. Entonces, es una locura. Esto se convierte a la postre en un riesgo para la mujer. ¿Por qué? Porque queda expuesta a ser expropiada de sus espacios, de sus contextos y de su feminidad, que era una cosa única. Vos fíjate que hoy aparte hay una especie de, transformación en curso. Hay un filósofo muy en boga hoy, un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que el tipo habla del infierno de lo igual. Estamos viviendo el infierno de lo igual. El hombre cada vez está más emasculado, más amanerado, más afeminado, y la mujer está cada vez más masculinizada, más imitadora de aquello que dice que quiere combatir, y vos tenés un infierno de lo igual porque los sexos que enriquecían la distinción hoy se parecen demasiado. Y entonces toda la relación se empobrece, la relación entre los sexos se empobrece significativamente. Y en casos extremos hay una usurpación. La usurpación de un preso que termina en una cárcel con mujeres, violando a las presas. A mí me avisaron de ese caso en Córdoba, antes de que el ataque se hubiese generado. Y me avisaron, ¿sabes quién? Bueno, yo obviamente no voy a dar ningún nombre, pero me llamó una persona que trabajaba en el Polo de la Mujer, que es un órgano estatal feminista. Sí. Y me dijo, mira, dice, yo estoy en el extremo opuesto, yo trabajo acá, pero no sé a quién más llamar, porque está pasando esto. Nos avisaron de la cárcel de Bower que pasaron a un preso a la cárcel de mujeres y él estaba preso además por haber golpeado mujeres, por lo que llaman violencia de género. Y ahora hay una situación, dice, que ya no sé qué hacer porque acá dentro de mi misma organización nadie quiere tomar el caso y bueno, yo necesito que esto se filtre por la prensa para ver si podemos generar una presión. O sea, me buscó a mí como aliado. Claro. Digo, no fue a buscar un aliade, no fue a buscar un bobo que habla lenguaje inclusivo. Vino a buscar a un misógino. Claro, a un tipo de la extrema derecha. A un tipo de la extrema derecha que odia a las mujeres, un misógino. Me vino a pedir ayuda porque sabía que las mujeres que estaban presas en esa cárcel estaban en peligro y que todos esos aliados no le iban a resolver absolutamente nada porque seguramente lo iban a apañar. Es que lo apañaron. ¿Sabés cómo lo apañaron? Por omisión. Claro. Porque no hicieron ni dijeron nada. Y esperaron los medios de comunicación a los cuales yo también les informé de esto y no levantaron la noticia. Esperaron hasta que dejaran embarazada a una reclusa para recién contarnos el final trágico de la historia. Como siempre, igual que siempre, digamos, las cosas la noticia suele llegar tarde. Sí, llega tarde. Un poco con esto en línea, a mí me pasó que lo primero en lo cual me senté a pensar fue cuando nos empezaron a decir que la mujer no era, digamos, no tenía por qué tener tetas ni vagina, pero que si una persona transgénero quería de alguna manera transicionar a ser una mujer, nosotros debíamos pagarle el tratamiento. ¿Pero qué tratamiento? El tratamiento justamente de modificación de sus partes genitales y de sus pechos. Lo que
no te hace pensar que es una constante, porque una cosa es que las cosas estén mal, o a nosotros nos parezcan que están mal, y otra es que el mismo argumento se ponga en tela de juicio todo el tiempo, siendo redundante en lo estúpido del mismo, ¿no? Mira, es que pasa que acá ha habido una guerra lingüística pero tan fuerte que esos tratamientos, ¿sabes cómo les llaman? Reafirmación. Y a un psicólogo que recibe libre y voluntariamente a un paciente que tiene disforia de género, y supongamos que el psicólogo, en vez de mandarlo a rebanarse los genitales, trata de armonizar su percepción con su cuerpo, su autopercepción con su cuerpo, eso le llaman tratamientos de conversión. O sea, esto es increíble porque esto ha llevado a tal extremo de que en ciertos países ya hay legislaciones que le prohíben a los psicólogos ayudar a personas con disforia de género que quieren un tratamiento alternativo que no sea pasar por el bisturí. Y están en todo el derecho de tenerlo. Más aún, hoy hay disidencia transexual, de verdad, no esa disidencia trans que goza de los dineros de George Soros y de las palmadas en el hombro de la ONU. Yo me refiero a disidencia transexual de transexuales que, después de haberse sometido a toda esa maquinaria quirúrgica, no han encontrado el resultado que les habían prometido, que era ser una mujer, porque ser hombre o ser mujer no depende de un bisturí. Y esas personas hoy están totalmente en guerra contra la ideología de género. Solo que, ¿sabes qué? Volvemos a lo del inicio. No aparecen en los medios de comunicación ni van a aparecer más. Yo una vez estuve en PPT. Yo estaba ya que estamos en un podcast, me atrevo a contar algunas anécdotas. Más vale. Pero tienen que ver con esto. Yo estaba en España dando conferencias. Estaba ese día en Murcia. Y compartíamos un evento con Vox, un meeting de Vox. Y después había una cena con gente también de Vox. Para mí era muy interesante estar ahí. Y sin embargo me llaman ese día de PPT, el programa de Jorge de Lanata. Me dicen, queremos hacerte una entrevista hoy porque vamos a sacar un tema sobre la ESI y sobre la cuestión del género. Yo le digo, mire, yo estoy ahora en España, hay mucha diferencia horaria entre España y Argentina, no voy a poder, tengo una cena en esa hora, va a ser imposible. No, pero por favor, yo le pasé contactos de otra gente que maneja el tema. No, queremos que seas vos. Jorge quiere que seas vos, te la juegan así. Quiere que seas vos. Y bueno, finalmente digo, mira, esto puede ser una oportunidad, ¿viste? Porque además era, digamos... PPT era el programa más visto, además. Sí. Y ves, pero cuando yo me he orientado por esos criterios, me he orientado mal, por eso vuelvo al principio. Y entonces le dije que sí. Tuvimos la entrevista fue de 1 hora, por lo menos. Yo tuve la intuición de que debía filmar eso. Puse mi celular, era la entrevista desde la computadora, y puse el celular que filmé toda, tipo selfie, toda la entrevista. Olfateaba que algo podía salir mal. Fue como un sexto sentido. Y después pasaron el programa de esa hora que yo les dediqué a ellos, tomaron solamente 5 segundos, contados por reloj. Y yo me pregunté, ¿por qué será que no pusieron nada más? Claro, es porque todo el programa se dedicó a hablar de un niño trans, un chiquito de 7 años llamado Tiziano, que ahora es llamada Tiziana, y que era de Salta, y era todo el programa llorándolo, porque qué bueno que el chico de 7 años ahora era una nena. Y yo en mi intervención lo que había dicho en esa entrevista es que eso suele ser producto de padres abusivos que no quisieron un niño, que quisieron a una niña y le meten en la cabeza de cualquier forma posible de que él pertenece a otro género. Lo deconstruyen los propios padres con una violencia sexual difícil de narrar. Y nada de eso habían puesto, claro, porque entraba en choque con la línea editorial del programa que te quería hacer llorar de la felicidad porque ese niño ahora era una niña. Cuestión que a la semana siguiente aparecieron los hermanos de este chiquito, de 15 y 16 años, los hermanos contando de que ellos habían tenido que escapar de su casa porque su madre los homosexualizaba y los quería vestir de mujer y trasvestir, etc. O sea, había ahí un buen análisis y un diagnóstico mío que no fue publicado, de la misma forma que no fue publicada ninguna rectificación sobre la basura periodística que habían publicitado allí. Entonces hay una presión muy grande, hay una confusión muy grande, y hay muchos transexuales que terminan dándose cuenta de este engaño y esta instrumentalización también política que se hace de ellos, que están en nuestras filas, y hay que darles la bienvenida y hay que ayudarlos, y hay que invitarlos a militar con nosotros. Es que me parece que justamente lo que tiene hoy de nuevo, si se quiere, la derecha, es que la derecha en algún momento, o agentes de la derecha, pues sería mentir, porque
nosotros siempre y constantemente nos hemos ubicado del lado correcto de la historia. ¿En qué sentido? Hemos sido desde los que pelearon por el fin de la esclavitud hasta los que han abogado, digamos, porque a los homosexuales no se los mate por el hecho de ser homosexuales. Con lo cual, ni siquiera es que... Pero sí han habido agentes de la derecha que, bueno, como todas personas en el mundo, han sido hipócritas o se han equivocado, y me parece que nos han tenido mucho tiempo donde nos querían tener, y nos han... hemos sido diablos, hemos sido de la peor escoria, y hoy lo que mejor me parece que nos puede, el mejor marketing es ser quienes nosotros somos, que recibimos a todos porque somos plurales, somos populares, y bueno, lo hemos visto en el caso de Le Pen, Trump, Bolsonaro, Milei. Somos populares, estamos en las clases populares, y la gente de bajos ingresos sobre todo nos elige, porque la gente de bajos ingresos no tiene el tiempo de tener el debate que te propone hoy la gran mayoría de los medios hegemónicos, en el cual el debate pasa por esto mismo que vos decís. No, a la gente le falta, viste, el pan en la boca de todos los días, y eso es donde... Justamente esto me junta con la siguiente pregunta. En primer lugar, preguntarte si crees que hubo fraude en Estados Unidos en el caso de Donald Trump, y cuál es la importancia de lo políticamente incorrecto de Donald Trump a la hora de pararse contra periodistas, contra ejecutivos mismos del Partido Republicano, contra el Congreso. Se ha parado contra todos. Y yo al principio lo he criticado por decir, cuando te terminás parando contra todos de alguna manera, dije, no, contra todo lo que esté mal hay que pararse, porque... Mira, más que una decisión política, esa es una decisión moral. Y estoy pensando un poco en voz alta, pero Milei acá ha generado un giro moral dentro de la política. Entonces, ir contra todo lo que está mal, aunque te estrelles en el camino, yo lo valoro mucho, me parece un acto de valentía. Entonces yo creo que, como vos decías recién, eso es algo que debe valorarse. Donald Trump, digamos, mostró que había una nueva forma de hacer política. Mostró que, hablando claro y directo, podía canalizar electoralmente muchas cosas importantes. Es decir, muchos apoyos políticos. Es lo mismo que está mostrando Milei hoy en Argentina o Abascal en España. Entonces, yo creo que la incorrección política hoy es una nota de estos sectores, es una distinción que tienen estos sectores, que mientras del otro lado nuestros enemigos lo que hacen constantemente es apañar y generar, viste, estas escalas de víctimas, ¿no? Bueno, a ver, si sos mujer, sos víctima respecto del hombre. Si sos mujer homosexual, o sea, lesbiana, a su vez sos víctima respecto de eso, más víctima que la mujer heterosexual. Claro. Si además de ser mujer lesbiana sos afroamericana, sos más víctima. Y si además te agrego que sos musulmana o inmigrante, bueno, ahí ya directamente vamos que te hago un monumento. La derecha no hace eso. La derecha trata de descolectivizar. No nos gustan los colectivismos. Creemos en el individuo. En el individuo, obviamente, inserto en una sociedad que forma grupos sociales, que valoramos los grupos sociales no estatales, como la familia o como las iglesias o como las asociaciones civiles o como las ciertas ONGs. Pasa que las ONGs ya es un verso. Las ONGs no son no gubernamentales, son gubernamentales porque reciben todos esos apoyos. Pero bueno, lo que yo te diría es eso, digamos, el plus de esa nueva derecha es cortar con muchas cosas viejas, como vos introducías, que fueron un error, y además tener la virtud de decir lo que uno piensa, que es lo más importante al final. Yo creo que de las figuras más repulsivas, porque no puedo darle otro nombre, incluso peor que de las más acérrimas feministas, de todo esto que ha pasado en los últimos años, por lo menos me ha tocado vivir. Nací en el 2001, te soy sincero, desde 2015 en adelante fue que me empecé a interiorizar más con el tema. La figura más repulsiva es la del aliado. Sí, sí. Y yo quiero saber por qué. ¿Por qué bueno, me viene a la cabeza el caso de los 6 pibes que violaron a plena luz del día. Sí. Decimos esto a plena luz del día como si fuera más o menos grave. Lo grave vendría a ser que ni siquiera tuvieron viste, esto de ya sabemos que por la otra persona no sentís nada, pero por tu propia libertad o por tu propio no me van a descubrir. No, a plena luz del día en un auto en Palermo. Y
las chicas amigas de ellos decían que eran de las personas que menos se lo esperaban. Y mismas, y acá es donde a veces con Eugenia me da risa, estábamos de acuerdo en una cosa con algunas feministas, que es que el aliado es el peor abusador. Es el peor. Mira, yo creo que es el peor porque el aliado, en definitiva, tiene motivos oscuros. Es decir, si hay algo que flota en el aire, es la sensación de que el aliado es una persona que no es clara en sus motivos. Por eso nadie confía en él. Vos recién lo dijiste, nosotros coincidimos con las feministas en que el aliado es un problema. Por eso los expulsan de las marchas feministas muchas veces. Porque en el aliado no confían ni los hombres ni las mujeres. Claro. Son engendros nefastos que se autohumillan con tal de ser aceptados o tratar de ser aceptados en grupos de mujeres. Por eso ronda mucho el chiste de que en verdad el aliado es alguien desesperado por sexo. Sí. Tan desesperado por sexo está que es capaz de autoflagelarse para tratar de caerle bien a una mujer. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué me causa? Estoy pensándolo. Me causa repulsión, me causa vergüenza, me resulta algo completamente ajeno. No puedo pensar algo más completamente ajeno que un imbécil vistiéndose con un corpiño diciendo voy a ayudarte en el tetazo, a ver si de paso me veo algunas tetas. No, o sea, es una cosa tan ajena a lo que considero bueno, valioso, interesante. Es algo tan ajeno al buen gusto, además, otra palabra que debería recuperarse. Sí. Es tan ajeno a las buenas formas que, bueno, yo me parece que el aliado es, ¿sabes qué? Es la representación más cabal de un proceso de idiotización sistemático que arruinó a toda una generación. Eso es el aliado. Para cerrar, las dos últimas, o sea, esta es la última, si se quiere, de contenido así, qué sé yo, de opinión. Después vamos a tu libro, que no es opinión, es un trabajo. Aparte, perdóname, sí. Porque me quedé pensando, yo he visto incluso, ¿qué pasa? Es un tema, me quedé pensando, yo he visto cursos de estos tipos. ¿Vos sabés que se juntan en cursos? Hay unos que se llaman talleres de hombres antipatriarcales. Sí. Y vos los ves a todos, boludo, dales un látigo y que se empiecen a flagelar entre ellos. Bueno, sería más digno. Algunos que los paseaban. Sí, que los pasean como perros. Sería más digno, creo, que verlos autoflagelarse que estar allí haciendo todo un esfuerzo discursivo por deconstruir su masculinidad, a ver si en el tetazo después ven alguna teta. Es una cosa irremediable, que deberían invertir toda esa energía para deconstruirse, que la inviertan en trabajar para producir algo que les permita pagar un psicólogo. Bueno, en cuestión, los liderazgos de Trump, de Bolsonaro, de Abascal en España, de Milei, no tanto, si se quiere, de Le Pen, porque me parece que Le Pen ha cumplido un ciclo. Por lo menos, no estoy hablando de contenido, estoy hablando de cantidad de elecciones presentadas. Sí. Hay algo político a lo que no podemos escapar, de que si tenemos dos candidatos, pues también la derecha tiene que recuperar esa vocación de ganar las elecciones sin negociar lo que la define. Sí. ¿Por qué surgen a raíz del progresismo? Digamos, yo el otro día leí una frase que era: el progresismo ha logrado poner a un hombre como la mejor nadadora, a un hombre como la mujer más linda, y de alguna manera, es cierto, esa fue la reacción hacia esta cuestión de Lia Thomas, de la Miss Universo, Ángela Ponce. ¿Qué ves vos en figuras como Trump, Bolsonaro, Milei? ¿A qué responden y por qué en Chile no, Argentina sí, Brasil sí, Perú no, Estados Unidos ha pegado? Yo por lo menos creo que ha habido fraude, con lo cual no lo puedo poner como un giro político. Y nos vamos al caso más cerca de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Por qué crees que en lugares tan cerca, que estamos en momentos diferentes? Mi pregunta es, siendo que estamos todos en un mismo momento, pero no. Sí, bueno, porque los contextos son distintos, los liderazgos políticos varían, y hay una dialéctica entre el cambio y la continuidad que se siente. Vamos a ver. Vamos a ver distintos casos, ¿sí? Chile, por ejemplo. Bueno,
En Chile, ¿qué ha habido? Ha habido una dialéctica cambio-continuidad donde ponían al piñerismo como la continuidad y al cambio como una nueva constitución sumada a un presidente socialista como es Gabriel Boric. Cuando Kast en la primera vuelta toma casi que de un día para otro una fuerza difícil de frenar y llega a ganar la primera vuelta de las elecciones, Kast no podía ser interpretado en ese momento como una continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque la continuidad era Sichel, claro, quien salió cuarto. O sea, ni siquiera tercero. Vos fíjate, el piñerismo se desgastó hasta tal punto que salió cuarto. Incluso te voy a agregar algo más. Lavín era el piñerismo, sí, si se quiere. Y ni siquiera logró superar la interna. Exacto, ni siquiera superó la interna. Vayamos muy rápido a Colombia. Vamos antes a Perú, que eso ya se concretó. Perú. Cuando se genera la primera vuelta, aparecen dos figuras de derechas, Hernando de Soto y López Aliaga. Una un poco más conservadora, como es López Aliaga, y una más bien liberal, como Hernando de Soto. Ahora, López Aliaga en solamente un año genera un partido político, sale tercero en las elecciones, mete mucha gente en el Congreso y pierde de entrar al balotaje, a la segunda vuelta, por alrededor de 1 punto. Si ese señor entraba, si López Aliaga entraba en la segunda vuelta, hoy lo tenés como presidente de Perú, porque en la segunda vuelta se jugó la misma dialéctica, cambio, continuidad. ¿Y quién era el cambio? Era un señor llamado Pedro Castillo, un maoísta vinculado a Sendero Luminoso. ¿Y quién era la continuidad? Por supuesto, el fujimorismo en cabeza de nada menos que Keiko Fujimori. Un paralelismo con Francia y Le Pen. Exactamente. Sí, aunque sí. En el sentido sí, de una continuidad, además, gastada en el nombre. Gastada, totalmente gastada. Ahora, en Francia es otro el escenario, yo creo, porque se apostó por la continuidad. Pero Lavín también tuvo como 4 o 5. Ahora que lo pienso, sí, hemos encontrado un... Hay muchos puntos de contacto. Y bueno, es más, López Obrador también ha venido, primero desde el PRD, después armó Morena, y intentando, perdiendo, hasta que en algún momento intentás y se te da. Y se le dio, y a ese lo tenés que bancar 6 años, porque allá las presidencias son de 6 años, no de 4. Ahora mira, bien rapidito, Colombia. Colombia es hoy un escenario también crucial. Es decir, ahí hoy se está jugando cambio, Petro, continuidad, Fico Gutiérrez. Y es, según las encuestas, muy factible que gane Petro, un tipo vinculado al ELN. Sin embargo, Fico ha tomado... Al M19. Ha tomado en el último tiempo una... pero no le va a alcanzar. Está cortando la brecha para una segunda vuelta. Se dice que ha cortado a 3 puntos en las encuestas. Y antes, hace un par de semanas nada más, le llevaba, 8 puntos Petro. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a... creo que me dicen que tenemos poco tiempo, pero sí, pero espérame. Espérame, pues si no, todo esto queda así en el aire, si no. Y esto vale la pena. Es decir, vamos a ver. Vos fíjate que la derecha funciona allí donde se puede presentar como cambio, no como continuidad. Y ahí está la respuesta, creo, crucial a la cual yo quería llegar. ¿Vox es un cambio o es una continuidad? Es un cambio, hasta tal punto que se desembaraza del Partido Popular, que es la centro derecha cobarde. Trump, desde la derecha, ¿es un cambio o es una continuidad en el Partido Republicano? Es un cambio hasta tal punto que genera una fractura y una línea interna llamada MAGA, ¿no? Sí. Bolsonaro en Brasil, ¿es un cambio o es una continuidad? Es un cambio radical en la política brasilera. El José Antonio Kast de la primera vuelta, yo creo que en la segunda vuelta fue un poco fagocitado por el piñerismo, y que fue justamente lo que lo hizo ser continuidad. Pero en la primera vuelta nadie podía decir que José Antonio Kast era la opción de la continuidad. No era cambio. La continuidad, vos lo dijiste, Lavín, o era Sichel, etc. Ahora, otra vez, cuando vos tenés la posibilidad de insertar a la derecha en el polo del cambio y no de la continuidad, ahí es cuando la derecha aparece como alternativa real. Mirá, por ejemplo, Argentina, y ahí cierra toda esta introducción o análisis, Argentina, podemos decir que Milei, que a mi juicio representa a las derechas en Argentina como opción factible, o sea, política. La política es el arte de lo posible, por lo tanto, lo factible hoy para las derechas, te guste más, te guste menos, la figura es indudablemente Javier Milei. ¿Es Javier Milei una continuidad o es un cambio? Es el cambio más radical
que hoy puede existir en la República Argentina de izquierdas a derechas, y resulta que lo tiene la derecha y se llama Javier Milei. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que depende de muchos factores políticos, de la construcción de un liderazgo político, de un discurso político, de un análisis de los gobiernos anteriores, porque ¿de quién se desembaraza Milei? Se desembaraza y niega la cobardía y y a los pusilánimes de Juntos por el Cambio. A todo ese centrismo bien pensante, Larreta, Vidal, ¿sí? Que la van de pulcros, pero yo ya no me como más eso. Son kirchneristas con buenos modales. No, a ver, muchos de ellos no tienen ni siquiera buenos modales. Exactamente. Entonces yo haría ese análisis. ¿Dónde está el punto de quiebre en que la derecha puede en un país y no en otro? Del contexto de ese país y de cómo esa derecha puede realmente convertirse en una alternativa de cambio y no de continuidad. Por último y para cerrar, hace un mes salió tu libro, me comentaste que es bestseller, que ya ha vendido más de 20.000 ejemplares. Hablábamos también del libro negro de la nueva izquierda, sí. Que hasta me contabas que había sido pirateado, cosa que te da cierto orgullo y cierto pesar. Claro. De alguna manera todo esto se trata. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue tu eje conductor para escribir el libro? Fue la batalla cultural, pero ¿desde qué lugar? Mira, yo lo empecé a escribir el título estaba elegido desde el año 2014. Sí, imagínate. Solamente que el contenido de ese momento que cambió desde 2014. Mira, más aún, es decir, por ejemplo, el subtítulo cambió. El subtítulo en el 2014 incluía no la palabra nueva derecha, sino derecha liberal. Mira. Yo me consideraba parte de algo que llamaba la derecha liberal, o el liberalismo de derechas. Hoy considero que la articulación que hay que hacer es más amplia que eso. Y por eso le puse nueva derecha, me gustó más ese concepto. Pero desde el año 2014 empezó este proyecto porque yo veía que las derechas empezaban a hablar mucho de un término batalla cultural que nadie decía muy bien qué era y había mucha confusión. La batalla cultural terminaba siendo para los think tanks liberales el arte de mostrar gráficos de barras. Claro. El arte de elaborar lindas plantillas de Excel. Que pocos se entienden a la vez. Pocos se entienden y además remiten a una única dimensión del discurso que podríamos decir que es la dimensión cuantitativa. Mientras la derecha hacía su batalla cultural haciendo cuentas, la izquierda hacía su batalla cultural haciendo cuentos. Y nosotros compramos a su vez el cuento de que el dato mataba al relato, cuando en verdad el dato le da sustento empírico al relato. Yo no puedo tener un dato si no lo enmarco en un cuento. La política es un asunto de cuentos. En la política uno tiene que establecer la frontera que divide a los amigos de los adversarios, y eso ya es una frontera narrativa, no cuantitativa. Entonces, la derecha o las derechas hablaban de batallas culturales y se dedicaban a hacer cuentas, a mostrarte el gráfico. Mirá qué bien que va Chile, mirá acá el PBI per cápita, mirá cómo acá está este índice, mirá esta inflación, qué bien que la venimos controlando. Y vos decís, bueno, muy bien, sí, pero al final del día hoy tenés un proceso constituyente en Chile, no por una crisis del sistema de mercado capitalista, sino por una grandísima batalla política y cultural que te dio las izquierdas. Hablabas vos de lo que el feminismo hace es mostrarte una foto y que vos mirando esa foto, digamos, te hagas eco de una realidad que capaz no es, y esto es un poco lo mismo. Sí, y... Es decir, está el PBI bien, qué sé yo. Exactamente, son fotos, pero son instantáneas, muy frías, muy materialistas también. Y hay que decirlo, la derecha tiene que empezar a apostar por campos que no son materiales. La filosofía, la historia, la sociología, la ciencia política. No sé en tu generación, porque entre nosotros hay 13 años de distancia, pero la mía, la derecha no se metía en esos temas. No existía. Si alguien de derechas quería estudiar filosofía, ciencia política, sociología, y venías de una familia de derechas, tu familia te decía, no, dejate de joder, acá de lo que se trata es de vivir una vida responsable, y para ser responsable necesitas armar una carrera que te dé sustento y que puedas mantener una familia. O sea, era un sistema ético, claro. Es un sistema ético muy sano, pero que te lleva a tomar decisiones que te aíslan por completo de una batalla cultural un poco más rica que ganar dinero con ingeniería en sistemas, que es lo que yo empecé a estudiar, por ejemplo. Entonces, mi apuesta un poco es a esa con la batalla cultural, es mostrarle a
o ofrecerle, voy a decirlo así, es ofrecerle a las derechas una teoría de la batalla cultural que le haga ver por qué importa tanto la cultura la cultura como factor de poder y por qué cuando hablamos de batalla cultural no estamos hablando simplemente de mostrarte qué exitoso que es el sistema de mercado, sino además mostrarte cuáles son los valores que funcionan, cuáles son las instituciones que vale la pena conservar, cuáles son las creencias que articulan a una sociedad sana. Muchas otras cosas que van más allá de la tablita de Excel, que tienen que ver, voy a seguir con la metáfora, tienen que ver más con Word que con Excel, ¿no? Algo así te diría. Está muy bien. Hasta acá Agustín Laje, bueno, la verdad que daba para 3 horas más, pero dentro de su corto lapso de tiempo en la Argentina agradecemos muchísimo que haya podido estar acá y por sobre todas las cosas la claridad para explicar conceptos que a veces son muy difíciles y de hablar de cosas que, como vos bien decís, y me quedo con lo último, son más de Word que de Excel, ¿no? Digamos, a veces hablamos más de números y cosas que no hacen a la batalla cultural ni le hacen a la vida de la gente en realidad. Así es, y vamos a apostar por renovar a la derecha, a las derechas, a las libertarias, a las conservadoras, a las patriotas, empezando a generar épica en los jóvenes. Insisto, nadie va a dar la vida por un gráfico de barras. ¿Sí? Pero mientras nosotros andábamos con los gráficos de barras, que ojo, importan, porque el dato es el sustento del relato. Es decir, a ver, vamos a cerrarlo así. El problema de la izquierda es que es puro relato. Y entonces a la hora de enfrentarse a los datos, van muertos. Pero el relato encanta, el relato apasiona. El problema de las derechas es que son puro dato y no tienen relato. Por lo tanto, son frías, no entusiasman ni apasionan. ¿Qué tenemos que hacer? Mezclar ambas cosas. Convocar y empezar a cada vez ser más. Bueno, hasta acá Agustín Laje, muchas gracias por haber visto el video y bueno, esperamos tenerte en algún momento que vuelvas a la Argentina otra vez. Así será. Muchísimas gracias por el espacio. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.